Muy buenas tardes, estimados televidentes y radioyentes. La llegada del presidente Donald Trump a los Estados Unidos, a la presidencia de los Estados Unidos, sin dudas creó una situación nueva en el plano internacional que ha reforzado los desequilibrios globales. Aprovechamos que se reúnen en La Habana un grupo de expertos, de estudiosos de geopolítica de nuestro continente, para acercarnos a uno de los temas que genera más polémica, no ya solo en los predios académicos, sino incluso a nivel popular. ¿Qué pasa con los desequilibrios globales en lo que podríamos llamar la era Trump? Bueno, pues para eso nos acompañan hoy en el panel expertos, decía, estudiosos que llevan estos temas habitualmente en sus aulas, el profesor Marcos Gandásegui, profesor de Sociología de la Universidad de Panamá. Gracias por la invitación. Por acompañarnos. Santiago Pérez Benítez, subdirector del Centro de Investigaciones de Política Internacional, el CIPI, de nuestro país, organizador de este evento y de la posibilidad de reunir tantos estudiosos de estos temas políticos en Cuba. Gladys Hernández Pedraza, investigadora del Centro de Investigaciones de la Economía Mundial, muy conocida, especialista sobre todo en el área geográfica que menos se aborda, que es Asia y especialmente, particularmente China. Y Jaime Zuluaga Nieto, profesor de Historia Política de la Universidad de Externado en Colombia. Bienvenidos los cuatro y vamos a poner este tema hoy sobre la mesa. Hablamos de Trump, aunque no valga mucho la pena mencionarlo, pero tiene mucho que ver también con la profundización de los desequilibrios globales. Acompáñenos si les interesa el tema. Bueno, Santiago, yo creo que vale la pena por lo menos explicarle a nuestra teleaudiencia y nuestra audiencia radial también el evento que reúne aquí en La Habana, o que ha reunido aquí en La Habana a tantos expertos, estudiosos, académicos de temas políticos, y la trascendencia, la importancia que esto tiene hoy. Gracias, Arlene. Un saludo para ti, para los televidentes. Ya esta es la cuarta conferencia. Es decir, hemos hecho anteriormente 4 eventos de este tipo y tiene que ver con la necesidad que hay de estudiar estas tendencias de las relaciones internacionales, con los desafíos que confrontamos, con las oportunidades que hay, y por eso es que nos hemos dado a la tarea de todos los años convocar esta conferencia de estudios estratégicos. En este caso hay una cosa que nos llamó mucho la atención, Arlene, y es la participación cada vez creciente de expertos de nuestro país en estos temas, incluso de varias provincias, porque evidentemente es una necesidad. Incluso nos ha planteado la dirección del país, que ha creado una red de estudios de relaciones internacionales que atiende el Instituto de Relaciones Internacionales. En el caso nuestro, coordinamos un programa nacional de investigaciones sobre relaciones internacionales en la lógica de aunar esfuerzos para entender, porque son muy complejos. Bueno, ustedes todas las semanas lo analizan, ¿no? Las difíciles situaciones que tenemos, la situación en América Latina, la situación global. Y evidentemente reunirnos anualmente los distintos expertos. En este caso nos acompañan expertos de 29 países. La mayoría, claro, son de América Latina, no solo de América Latina, hay del Medio Oriente, hay de África, hay también de países europeos, un poco para entender todas estas dinámicas, ¿no? Y los temas son muchísimos. No está bien hacer un comercial aquí en la televisión, en la mesa, pero sí realmente es un programa amplísimo, ¿no? A ver, abordamos los temas, fíjate que los anoté aquí para que ninguno de los participantes se sienta excluido. Por ejemplo, mira, hubo una conferencia inaugural de Osvaldo Martínez sobre el pensamiento económico de Fidel, que tuvo una gran vertiente de relaciones internacionales. Recuerda los temas de la globalización, los temas de la deuda externa, realmente fue muy significativa. Después hubo 2 ponencias importantes sobre temas de seguridad a nivel internacional, los temas de las
migraciones y todos estos problemas globales que no solamente pueden ceñirse a áreas específicas, sino que tienen una dimensión global, los temas de terrorismo, los temas de migraciones, los distintos polos de poder. En este caso, bueno, por supuesto, el país del indeseable que tú mencionaste, están los temas asiáticos, tema de la ruta de la seda, en el caso del Medio Oriente, y por supuesto mucha profundidad en los temas de América Latina, la contraofensiva de la derecha en la cual realmente muchos compañeros hicieron análisis, los temas del Caribe, también hubo 2 paneles específicos sobre el Caribe. Es decir, estamos satisfechos siempre, por supuesto. No se trata de un evento para llegar a conclusiones, sino para identificar coincidencias en torno a los análisis respecto a la política mundial. Claro, y también proyectar escenarios de alguna manera, ¿no? De hecho, hoy estuvimos en un debate, creo que estábamos los 4, donde es un gran reto identificar tendencias, porque hay muchas cosas que te pasan en la coyuntura y en qué medida son tendencias o en qué medida son elementos coyunturales, pero de alguna manera tratar de proyectar escenarios en función de los intereses de nuestros países. Yo creo que es uno de los grandes retos que tenemos, y que en esta conferencia, digamos, nos damos el espacio para durante 3 días en La Habana debatir sobre muchos de estos temas, pero claro, cada cual realiza las investigaciones, ¿no?, en los distintos centros en que participa. Claro. Estamos muy contentos que tú nos invites. Claro, no, más contentos estamos nosotros, que siempre es una oportunidad que se acerquen los estudiosos de los temas, los académicos, los que día a día tienen que lidiar con el acontecimiento, porque uno a veces cuando pasa sobre las noticias le parece que son algo que en definitiva cuando el tiempo pasa no son exactamente eso, y plantean desafíos que solo pueden descifrar los estudiosos. Vamos a una pausa para refrescar algo de lo último, de esos últimos pasos cotidianos que a cada rato pueden cambiar la geopolítica del mundo y que tienen que ver con la actuación de la superpotencia de nuestro continente. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, siguió el lunes su maratón de mítines en 3 estados, a pocas horas de que se abran las urnas para los comicios de medio término, que se consideran un referéndum sobre el mandatario electo hace 2 años. Quien quiera que haya oído de la mitad del mandato, ni siquiera sé qué es. Mucha gente me dice, ni siquiera sé qué es la mitad del mandato, pero ahora estoy observando cada minuto y voy a ir a votar. Pero la clave es que tienes que salir a votar, porque en cierto sentido estoy en la boleta, tienes que salir a votar. En las elecciones del martes están en juego los escaños de la Cámara de Representantes, 1/3 de los puestos del Senado, 36 gobernadores y docenas de legislaturas estatales. La campaña estuvo marcada por el envío de paquetes con explosivos a líderes opositores y la masacre en una sinagoga de Pittsburgh, donde murieron 11 personas. Ambos hechos motivaron acusaciones de que Trump alienta la violencia con sus declaraciones. Además, el presidente centró su discurso en los migrantes centroamericanos que caminan hacia Estados Unidos, asegurando que no los dejaría entrar. Los demócratas están invitando a una caravana tras otra de extranjeros ilegales a ingresar a nuestro país, abrumando sus escuelas, sus hospitales y sus comunidades. Si quieres más caravanas, si quieres más crimen, vota a los demócratas mañana. Luego de recorrer Ohio, Indiana y Missouri, el mandatario regresó a la Casa Blanca pasada la medianoche, tras participar en varios actos de campaña. Gandassi, habitualmente o a raíz de su triunfo electoral en los Estados Unidos se dijo, y todavía se sostiene, que Trump es el hombre anti-establishment en los Estados Unidos. Pero hay pasos y consecuencias que algunos otros estudiosos dicen que tienen sus antecedentes en administraciones anteriores, incluso demócratas. Yo pregunto, su tesis en estas presentaciones en el CIPI, ¿hacia dónde apunta? Bueno, en primer lugar, definitivamente dentro de la clase capitalista norteamericana hay muchas fracciones, muchas divisiones, hay unos que están más adelantados que otros. En los últimos años, en las últimas décadas, se ha visto cómo ha logrado establecerse, y es el establishment, una fracción que es la financiera, que de una manera u otra controla
las decisiones políticas y económicas que están concentrados en Washington y la ciudad de Nueva York respectivamente. Trump dio la sorpresa en 2016 al ganar las elecciones contra ese establishment. El establishment apostaba al Partido Demócrata por razones históricas. Cuando usted habla del establishment, estoy considerando una parte de nuestro público que no maneja habitualmente estos términos, aunque los conoce, pero me refiero, cuando usted habla de establishment, es lo que también se conoce como el poder que no cambia, que pasan los periodos electorales, cambian administraciones, pero no necesariamente el verdadero poder. Sí, podríamos decir, pero sí cambia, sí va cambiando, es un proceso, todo cambia. Estados Unidos viene cambiando y todos vemos cómo ha ido cambiando a lo largo del siglo XX, cambió mucho y ahora sigue cambiando, pero establishment es lo que en América Latina, el pueblo llama oligarquía, es decir, es una definición de lo que entendemos por establishment, ese grupo relativamente pequeño que controla los instrumentos del poder. ¿Cuáles son esos instrumentos? El poder económico, el poder militar, el poder político. Cuenta con una burocracia enorme que está encima de cada movimiento. Pero aquí en la mesa estamos 4 miembros de un grupo de trabajo sobre Estados Unidos del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO. Tenemos 15 años de estar estudiando Estados Unidos. Durante esos 15 años creo que hemos avanzado. Partimos de un supuesto hace 15 años, la crisis de hegemonía de Estados Unidos. Y efectivamente en estos 15 años hemos visto cómo Estados Unidos ha perdido algo de su hegemonía. Sigue siendo la potencia hegemónica a escala mundial, pero eso nosotros lo que venimos haciendo es midiendo eso, vamos analizando eso, su impacto sobre América Latina, su impacto sobre el resto del mundo e incluso su impacto interno. Trump pareciera que es una consecuencia, un resultado de esa pérdida de hegemonía. Vemos cómo él durante su campaña movilizó a sectores muy importantes dentro de Estados Unidos que producto de esa pérdida de hegemonía se han ido empobreciendo. No vamos a entrar en detalles, pero creo que eso ha sido muy difundido en todos los medios. El llamado cinturón industrial y la parte. Claro, y sobre todo también la región del sur, donde se concentra la población más pobre de Estados Unidos, con los niveles de vida más bajos, que están esperando, pareciera una especie de campeón, ¿no? Alguien que va a salvar la situación de cada uno de ellos. Ellos no se perciben como actores, sino que se perciben como gente a las cuales hay que darles una salvavidas, ¿no? Que se produce también en el famoso Rust Belt, ¿no? El cinturón industrial empobrecido. Todo eso le da a Trump una enorme capacidad para generar hacia adelante sus políticas. Estas elecciones que se van a dar en estos días, ¿no? El 9 de noviembre, van a ser muy importantes porque ahí se va a decidir si Trump sigue hasta el 2020, si gana estas elecciones, su partido es casi seguro que vaya a ganar las elecciones presidenciales, su reelección en el 2020, y de repente hasta puede pedir una enmienda la reelección por un tercer mandato. Para un tercer mandato indefinidamente, o sea, simplemente eliminar la enmienda 25 que dice que... ¿Hasta ese punto cree usted que
va a resolver realmente algunos de los problemas críticos a lo interno de Estados Unidos, o estamos hablando, algunos dicen, bueno, algunos decían al triunfo mismo de Trump, que la oligarquía esa se había cansado de tener administradores que no le hacían bien la tarea y decidió tomar el mando, porque no deja de ser Trump parte de ese establishment como parte de la oligarquía, es decir, el dueño de una de las fortunas más importantes del mundo, más poderoso. Eso lo dice él. En Estados Unidos se cuestiona incluso que él tenga esa fortuna, pero esos son detalles que uno puede debatir una vez que se tenga, por ejemplo, los retornos de sus pagos de impuestos, que nadie sabe si paga, no paga, cuánto paga, sobre qué es lo que paga. Él ha sido muy hábil en promoverse a sí mismo como un hombre con capacidad de negociar y de hacer tratos, y todavía no lo ha demostrado mucho en su experiencia internacional. Es decir, ahora en vez de estar negociando con China, lo que está haciendo es declarándole la guerra comercial. Al principio como que quería negociar con Rusia y ahora se echó para atrás. Es decir, le ha declarado la guerra al mundo, ¿no? Y el mundo a su vez ha contestado muy a la defensiva, y entonces él está, yo no creo que él represente los intereses de ese sector financiero de la oligarquía que está concentrada en la ciudad de Nueva York, con todos los intereses y esa red mundial financiera que controla Estados Unidos. Él más bien está apuntando a otro sector, o él pertenece a otro sector, el sector que también es muy poderoso en Estados Unidos, que es el de los bienes raíces, ese sector industrial que está muy golpeado, y otros sectores que están tratando de recuperar terrenos perdidos. Por eso él, entre sus slogan está: hagamos Estados Unidos grande otra vez, ¿no? Let's make America great again. Ese es un mensaje que la gente cree que está dirigido a la clase obrera empobrecida, que es cierto, pero más todavía está orientada hacia esos sectores que han sido desplazados en los últimos 30, 40 años, desde la crisis de la década del 70 en Estados Unidos, y de la cual nunca se han recuperado. Bueno, yo solamente quería apuntar algo y usted me corregirá. No hace tanto el New York Times, tuve la suerte de estar justamente en Nueva York en un momento que se publicaba en un editorial que la filosofía de American First había ganado, pero aludían a que no era exactamente aunque era un lema con el que llegó a la presidencia Donald Trump, es una filosofía que está corriendo hace tiempo hacia lo interno de la política norteamericana. Es decir, les interesa su política interna, sus problemas, y no importa lo que pase en el resto del mundo, todos los costos van hacia afuera, todos los beneficios hacia adentro. Es decir, American First ha triunfado. Ahora, por lo que entiendo, ¿usted cree que esa filosofía, que eso llevado por la manera que lo está llevando Trump, que lo mismo un día es al derecho que al revés, le va a dar un periodo mucho más largo del que espera y cree la gente que puede tener? Sí, America First es un poco distinto a hagamos a Estados Unidos grande otra vez, porque el hacer Estados Unidos grande otra vez quiere decir vamos hacia atrás, es decir, vamos a recuperar nuestra grandeza de ayer, y esa grandeza de ayer está relacionada con todos estos grupos que han sido desplazados. En cambio, America First, primero América, primero Estados Unidos, es la política que él traduce a través de sus acciones proteccionistas. Primero Estados Unidos, o sea, primero en la producción industrial, primero en poder militar, primero en todo, ¿no? Y efectivamente se está enfrentando
a ese sector que se autodenomina globalizante. No vamos a ser primero. Los globalizantes dicen vamos a crear un mundo de armonía, en donde no van a existir fronteras, en donde los estados se van a debilitar, en donde vamos a encontrar unos acuerdos que no necesariamente incluye lo que nosotros llamamos la periferia, donde estamos nosotros, América Latina, pero sí las grandes potencias e incluso esos sectores que hablan de la globalización querían incluir a China. En cambio los America First, este otro grupo que representa Trump, lo que no quiere incluir a China. Al contrario, China no solo es un país que compite, sino que ya lo ha declarado casi enemigo, ¿no? Bueno, enemigos que, como usted decía, como se decía también al principio, un día parece que son los socios y al otro día aparecen como los enemigos declarados. Ya está abierta una guerra económica contra China y cuando menos una guerra política intensa contra Rusia, aunque en algunos momentos pareciera que no es exactamente Trump. Ya saben, por lo menos lo que nos está adelantando Gandásegui, el periodo Trump no parece que vaya a ser corto. Pero vamos a hacer otra pausa para volver entonces con Santiago, porque aunque parezca, no sé si con Santiago o con Gladys, quizás nos acercamos más a través de Gladys y ese otro fenómeno que aludía Gandásegui, que sobrecoge tanto a Estados Unidos, a los Estados Unidos de Trump, que es el avance de China, los progresos de China y sobre todo las relaciones de China con el llamado tercer mundo o con sectores emergentes de ese mundo. Vamos a la pausa. Y bueno, Gladys, vamos justamente a hablar de China. Es el gran enemigo de Estados Unidos a partir de todo esto que se ha estado manejando en los últimos tiempos, la guerra económica o la guerra de los aranceles, cuál es el temor de Estados Unidos, cuáles son las razones de que se hayan desatado todas las alarmas contra China. Normalmente siempre hablamos de la era de Trump, pero como tú señalabas al inicio de esta mesa redonda, nadie habla de la nueva era. Y la nueva era es la propuesta estratégica que tiene China para avanzar. Se acerca indiscutiblemente a una estrategia económica, política, social, resolviendo por supuesto los desequilibrios internos que tiene el país, tratando de avanzar en darle solución a los problemas lógicos que tiene esa enorme economía, 22% de la población mundial. Siempre lo tomamos y lo recalcamos, que no resulta fácil para un país con estas dimensiones enfrentar un proceso de desarrollo socioeconómico como el que China ha estado enfrentando, y adicionalmente en el contexto de la nueva era hay una serie de características que son muy importantes, pero que se convierten en un reto para Estados Unidos. Históricamente se dice que el mercado chino es muy importante. Hoy China ha pasado a establecer determinados principios para que el consumo pase a ser determinante en esa economía. Y estamos hablando de la importancia de uno de los mercados más grandes del mundo. En ese contexto se constituye una cuestión atractiva. Con negociar con ella misma ya puede darse el lujo. Lo que pasa es que ya estamos muy alejados de la Gran Muralla. Hemos pasado la historia de que China se encierre en su muralla. Estamos hablando efectivamente de 3 regiones económicas excepcionalmente enormes, con muchos recursos naturales, pero de igual forma China necesita muchos más recursos para alcanzar el desarrollo que pretende alcanzar. O sea, no valdría la pena encerrarse. Pues de ahí la propuesta de abrirse. De ahí la propuesta de mantener todo un sistema de relaciones internacionales. Hoy lo hablábamos en el evento, hablábamos del futuro compartido con la humanidad. Mientras Trump está planteando una serie de estrategias proteccionistas, aislacionistas, muy agresivas, China está hablando de compartir con la humanidad. Y está hablando en el sentido de asumir sus responsabilidades. Por ejemplo, una de las grandes responsabilidades globales de China, que la atacan constantemente en este sentido, es el tema de las emisiones de gases de efecto invernadero, porque su principal
combustible fósil es el carbón. Bueno, China ha asumido propuestas internacionales, forma parte de la firma del Acuerdo de París, está desarrollando una propuesta de energías renovables importante al interior de China. Ya en este momento es el primer país inversor en temas de energías renovables, incluso ha superado a los Estados Unidos. O sea, hay una serie de estrategias de China que forman parte de toda esta nueva era. La caracterizaríamos de la siguiente forma: un modelo económico que permita a China garantizar un incremento del nivel de vida de su población, lo que implica un incremento de salarios para su población paulatinamente, y en ese entendido, pues por supuesto, el primer elemento es que ya China no va a tener la mano de obra tan barata que tenía antes. Digamos que en un espacio de tiempo de 6, 7, puede ser incluso 2, 3 años importantes, esa mano de obra barata va a estar en regiones todavía de China que ya no van a ser las zonas del este, porque estas, por supuesto, comienzan una transición económica importante. Otra característica son los nuevos sectores de alta tecnología que está impulsando China, donde se centra el cambio en la innovación. Innovación en sectores de la biotecnología, innovación en sectores de la garantía de servicios como pueden ser la construcción de infraestructura. Acaban de inaugurar, lo vimos en la tele recientemente, el puente más grande del mundo que une a Hong Kong, a Macao, o sea, en medio del mar, un puente marítimo. Qué diseño estratégico de grandes tecnologías. Y recordemos que una de las grandes consignas de Trump durante su campaña electoral era precisamente la necesidad de que Estados Unidos tuviera un mayor desarrollo de infraestructura. O sea, aquí estamos enfrentando un hecho real con propuestas de políticas interesantes. Otro elemento interesantísimo es el tema de la nueva ruta de la seda, como una estrategia alternativa en un mundo pleno de vulnerabilidad e incertidumbre. En ese contexto, con un presidente de los Estados Unidos que tiene las características que estamos observando, pero además que le imprime una mayor incertidumbre al contexto global, como es esta guerra comercial con China, pues entonces estamos en presencia de una propuesta estratégica que los chinos llaman iniciativa. No la llaman estrategia, le llaman iniciativa en el entendido que están invitando a los países a participar. Ojo con esto. Forma parte de esa filosofía china de compartir, esa nueva era para compartir. En un contexto de incertidumbre y crisis global, pues lógicamente el tema del financiamiento, el tema de la ayuda oficial para el desarrollo, el tema de los vínculos comerciales pasan a tener una prioridad estratégica para el mundo subdesarrollado y no solo para el mundo subdesarrollado. Por tanto, yo diría que la nueva era, en el contexto de las relaciones internacionales, pasa a convertirse en un tema clave. Ellos le llaman así, nueva era. La nueva es un era. término que están utilizando. Es la famosa, uno de los elementos importantísimos de esta nueva era es hecho en China 2025. ¿Qué pasó cuando China declaró que la innovación pasaba a ser el centro de sus transformaciones socioeconómicas? Automáticamente se erige toda esta propaganda por parte de las autoridades norteamericanas en contra de China, y es una propuesta de desarrollo socioeconómico, más allá de ser una propuesta injerencista como pueden ser las políticas proteccionistas que está lanzando Trump. El hecho de que usted pretenda colocar la innovación en el centro de su desarrollo socioeconómico es una propuesta de desarrollo. No implica para nada que usted tenga realmente que sentirse tan amenazado. Sin embargo, el reto es este. Yo insisto, el reto para los Estados Unidos en este contexto de crisis, en este contexto de incertidumbre global, con una serie de promesas que Trump no ha cumplido y que resulta muy difícil que cumpla, claro, en el contexto actual de la guerra comercial con China, porque se ha negado a negociar y lo que ha hecho es subir los aranceles, claro, de una forma constante. En menos de un año los ha subido 3 veces y pretende llegar a cubrir con esos aranceles los 500.000 millones de dólares que dice que tiene de déficit Estados Unidos con comercial, China. Sí. En ese contexto, China prácticamente pierde el interés por comerciar con los Estados Unidos. ¿Y hacia dónde se va a dirigir?
Bien, acá tenemos que tener presente que China viene desarrollando todas estas estrategias de vínculos comerciales con otras regiones del mundo desde hace muchos años. África, por ejemplo. África puede ser Europa. América Latina. O sea, acá estamos en presencia de un reto estratégico para Estados Unidos y de múltiples obstáculos en el camino que China se ha trazado para el desarrollo, porque evidentemente lo que para China podía haber sido un vínculo importante con Estados Unidos, de hecho su primer socio comercial a escala global, pues en este momento se convierte en un problema, porque realmente un conflicto bélico a la escala que estamos observando sería realmente muy costoso para la humanidad. ¿Podría escalar hacia un asunto, hacia un conflicto bélico? Si se mantiene en la situación que estamos observando de constante agresividad, no estoy segura de que no se llegase a una confrontación. Pero para esto pienso que hay que pensar también en esa histórica filosofía asiática que plantea que las cosas se hacen a largo plazo y que es necesario invertir a largo plazo. De hecho, es lo que ha hecho China con la ruta de la seda. Antes de que estallara el conflicto con los Estados Unidos, ya se entendía que esta podía ser una alternativa. Antes de que Estados Unidos llenara el mar Pacífico con sus efectivos militares, ya China estaba pensando en una proyección hacia Europa y Asia que le permitiera una estratégica salida en determinadas condiciones. O sea que es esta propuesta. Antes de llegar a ese conflicto bélico, y está claro que acá tenemos, por ejemplo, a Santiago, que después va a conversar de un tema muy importante, que es Rusia. Estaríamos en presencia entonces del enfrentamiento a lo que algunos colegas no quieren llamar alianza estratégica, pero que en una estructura de las relaciones internacionales como la que estamos observando, pudieran darse determinados pasos importantes que tal vez contendrían un ataque o una declaración flagrante de un conflicto bélico. No estoy segura. Yo coincido con Marco también de que la proyección de Trump, que es cierto que representa una línea estratégica dentro del gobierno norteamericano, lo que estamos observando en relación con los acuerdos nucleares con Rusia, por ejemplo, es una cosa muy, muy fatal desde el punto de vista de las relaciones internacionales, que se pretenda abandonar ese acuerdo, pero ya vimos que abandonó el acuerdo de cambio climático. También los medios occidentales han presentado a China como una potencia invasora que entra en espacios que ha sido tradicionalmente de otras potencias occidentales, y no separo el asunto, y por eso mi pregunta en torno a esto, de cuánto también ha significado para América Latina el hecho de que China haya entrado. Algunos ven, por ejemplo, que Nicaragua no molestaba hasta que se habló de un canal impulsado por China en Nicaragua. Es decir, Estados Unidos está tratando de expulsar a China de lo que considera su patio. Sí, hay una idea nuestra entre los debates que tenemos que es precisamente eso. O sea, China ha estado avanzando de forma pausada pero constante en sus relaciones con América Latina. En algún momento de años recientes, de estas décadas pasadas de crisis global, China empezó con el proceso de exportación de materias primas que tanto necesitaba para su exacerbado crecimiento. Pero ya China no va a seguir creciendo a esos niveles. No le conviene. Estamos hablando de que las tasas de crecimiento están decreciendo, por tanto, en los últimos 3 años han caído las exportaciones de América Latina a China y se está produciendo una transición hacia exportaciones de mayor valor agregado. Se está produciendo un proceso muy interesante de inversiones de China en infraestructura en la región, y en ese contexto pues lógicamente sigue siendo un actor estratégico para América Latina en la misma medida que es el segundo socio comercial de muchos países de la región, incluido nuestro país. Entonces, en el caso de Panamá, muy interesante, tú decías Nicaragua, pero yo diría que el tema Panamá, en el contexto de los vínculos con China y Estados Unidos, ha determinado incluso amenazas por parte de autoridades norteamericanas hacia aquellos países que restablecieron sus relaciones con China y se apartaron de sus relaciones con Taiwán.
En ese contexto es muy interesante porque, yo lo decía en la tarde, es necesario que los países latinoamericanos realmente valoren cuáles son sus oportunidades actuales. Claro. El contexto que presentan los Estados Unidos para la región sigue siendo la doctrina Monroe, plus, más. Quiere decir más explotación. Hay quien dice de la zanahoria. Yo no veo la zanahoria. Por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio que se acaba de firmar con México plantea que se van a incrementar los salarios de los trabajadores mexicanos, pero para eso el Producto Interno Mexicano tendría que crecer en un 35%. ¿De qué estamos hablando en un contexto de crisis como la que estamos viviendo? O sea que hay una serie de elementos en ese entorno de la renegociación de Trump que ofrece a los países latinoamericanos que cada país debe realmente analizar y tener en cuenta cuáles son las condiciones reales que tiene. Por último, no quisiera terminar, Arlene, un elemento que tú comentabas. El verdadero reto es en sí mismo el tema de la hegemonía. No por gusto llevamos tantos años analizando estos temas. China deviene paulatinamente una potencia con mayor participación en las relaciones internacionales, genera alternativas de un tipo y de otro, en un contexto en el que las autoridades norteamericanas están recargando su ejecución de política exterior en estrategias muy agresivas. Y esto también tiene un costo. Veamos qué están haciendo sus aliados en Europa en este momento. Con eso yo terminaría. Gracias. Sí, y reitero, me encanta. Quizás si hubiéramos hablado antes, en lugar de Trump y los desequilibrios globales, yo hablaría de China, la nueva era y los desafíos que plantea para todo el mundo, especialmente para un Estados Unidos cada vez más proteccionista y más metido hacia adentro. Pero vamos a hacer una pausa. En septiembre pasado hubo una reunión en Vladivostok y allí hubo acuerdos entre China y Rusia. No sé hasta qué punto temblaron los tanques pensantes, ¿no?, respecto a qué decir en Estados Unidos sobre el tema. A la vuelta quiero que me lo comente Santiago. A partir de este mes de noviembre, el gobierno chino recortará los aranceles sobre una vasta serie de bienes industriales y materias primas. La lista del recorte arancelario contempla más de 1.500 productos y materiales, entre ellos los textiles, los metales, el hierro y el acero. Las categorías comprendidas por la rebaja suponen en torno al 19% del total de importaciones gravadas en China, mientras que la tasa se reducirá del 10,5 al 7,8%. Algunos de los ajustes arancelarios servirán para hacer frente a las fricciones comerciales y otros contribuirán a nuestro desarrollo a largo plazo. Es algo positivo que reduzcamos los aranceles sobre los productos que necesitamos, pues propicia la solución del problema de la balanza comercial y promueve la reforma estructural por el lado de la oferta a nivel nacional. Santiago, eso que hablaba, ellos hablaron, como decía Gladys, hablaron de que China y Rusia deberían constituir un frente contra el proteccionismo de Trump. Y se habla porque estamos hablando de dos potencias mundiales que se supone que equilibrarían el mundo y que han sido confrontadas directamente por las políticas de Trump, en lugar de ser, pudieron haber sido parte del proceso. Creo que fue Putin el que dijo una vez, quisimos ser socios, lo dijo en la entrevista con Oliver Stone, quisimos ser socios, pero ellos no quisieron. Estados Unidos no tiene socios, tiene súbditos, ¿no? Hay un proceso cada vez de mayor cercanía, sin duda, entre China y Rusia, cada cual con sus intereses, pero la realidad objetiva del nivel de conflictividad y hostilidad de Estados Unidos los está haciendo cada vez unirse más. Eso lo vimos incluso a mediados de los años 2000 con la revitalización de la organización de Shanghái, todo el proceso de resolución de los problemas que ellos tenían fronterizos y el incremento significativo del comercio entre ambos. Rusia es de los primeros exportadores del mundo de gas y petróleo y China es de los grandes consumidores. Ahí hay una concatenación de sus intereses. También el comercio militar.
China es de los grandes importadores de armamento, cada vez más sofisticados, y para Rusia es importante desde el punto de vista de su economía y de su proyección global. Recuerde que Rusia básicamente es un exportador de energéticos, de armamentos y también de tecnología nuclear. Ahora, evidentemente hay una concatenación, ¿no? Y hay ellos le llaman asociación estratégica integral, ¿no? Entre ambos. Ahora, también Estados Unidos inventa muchos enemigos, y Estados Unidos también a veces da las impresiones de que para su estructura económica y para su proyección de poder mundial necesita enemigos. Recuérdate que antes era la Unión Soviética, después de que se acabó la Guerra Fría, apareció el terrorismo, y ahora de nuevo, según la estrategia última de seguridad nacional del 2017, resulta ser que las potencias revisionistas son Rusia y China. Siempre fueron, porque siempre Estados Unidos tuvo esa política de que ellos son la gran superpotencia y no quiere que nadie les haga sombras. Pero evidentemente en el caso de Rusia, ellos la han proyectado como el gran enemigo desde el punto de vista militar y desde el punto de vista de seguridad. En el caso de China, es más desde el punto de vista económico, aunque China cada vez tiene un mayor desarrollo militar. Incluso yo me acuerdo, Arlene, de las discusiones de Obama con McCain en el año 2008, que McCain decía, no, el gran enemigo es Rusia. Y después pasó lo mismo, 2012 con Romney. Los republicanos siempre dijeron que el gran enemigo era Rusia desde el punto de vista de seguridad. Es verdad que Rusia puede destruir a Estados Unidos. Estados Unidos la puede destruir 16 veces, pero los rusos con una vez ya la pueden destruir, ¿no? En términos de armamento nuclear, etcétera. Ahora, yo creo que aquí también hay toda una proyección del establishment norteamericano, y aquí incluyo los medios, los tanques pensantes, el Congreso, de generar toda esta histeria antirrusa, porque además lo necesitan desde el punto de vista del complejo militar industrial, porque tú estás clara que esos 720 mil millones de dólares de presupuesto norteamericano no es contra los terroristas, esto es contra Rusia, contra China, contra los grandes enemigos que Estados Unidos trata de exacerbar para generar esta histeria. Y lo que discutíamos hoy precisamente es que pese a todos los tweets de Trump, y que si Putin es un líder fuerte, y que si la prensa norteamericana dice que Trump es prorruso, etcétera, etcétera, hay un establishment, por eso lo mencionaba hasta ahí, tú lo decías, el gobierno permanente de Estados Unidos, incluido los servicios de inteligencia, el Pentágono, las Fuerzas Armadas y toda la burocracia norteamericana, además del Congreso, porque los demócratas son casi que tan antirrusos como los republicanos, y con Obama lo vieron, recuerden las sanciones que le han estado imponiendo desde Ucrania, ese fue Obama, y todo el proceso de reconversión de la OTAN, de generar bases militares en Polonia, en los países bálticos, crearles el escudo antimisil, incrementar el desarrollo de la carrera armamentista. Hoy en la discusión un compañero con mucho tino decía, no es que la carrera armamentista haya desaparecido. Estados Unidos siempre, incluso cuando desapareció la Unión Soviética, mantuvo el incremento de los gastos militares, pero ahora se ha hecho mucho más evidente. Y junto con toda esta política de incremento de los gastos militares, está un proceso tremendo de satanización de Putin, de que resulte que los rusos están detrás de cualquier cosa que pasa en el mundo. El caso es Skripal, cuando se cayó, cuando tumbaron el espía supuestamente en Gran Bretaña, que ha servido para las sanciones. Hoy Estados Unidos tiene 50 sanciones contra Rusia. Es decir, es parte de una proyección global del establishment norteamericano, y aquí estamos hablando de las estructuras reales de poder contra Rusia. Ahora, hoy lo que hablábamos en el debate es que también no solo hay que ver a Estados Unidos, hay que ver la reacción de los otros actores, porque Estados Unidos tampoco es one man show, ¿no? Como diría. Ahí, por ejemplo, Rusia, a diferencia de otras potencias, sí se ha planteado resistir a esta embestida, y sí se ha planteado, por eso planteo mi ponencia, las vulnerabilidades de Estados Unidos. Tampoco es que ellos sean invulnerables, y la proyección de la dirección rusa es de enfrentar esta arremetida de manera inteligente,
de manera asimétrica, tampoco se van a meter en la carrera armamentista que hubo, digamos, en los años 80, que llevó a la Unión Soviética a tener muchos problemas económicos. Aquí estamos viendo, y lo discutíamos hoy, una proyección rusa de respuestas asimétricas, una proyección rusa de activismo en política exterior. Mira lo que hicieron en Siria a partir del 30 de septiembre del 2015, las acciones en Crimea, las acciones en propaganda externa. RT hoy es uno de los grandes monopolios mediáticos temidos por Estados Unidos porque han sido eficientes, porque plantean una visión alternativa. Y económicamente, ¿te acuerdas cuando discutíamos los temas de la crisis ucraniana en el 2004, hablábamos de las sanciones? 4 años después, ya la economía rusa digirió ese tema de las sanciones. Hoy está en un crecimiento de 1.8%, porque hubo cierto proceso de industrialización en Rusia, desarrollo de la agricultura. No es que hayan desaparecido los problemas estructurales de la economía rusa, no, a diferencia de la economía china, ellos tienen problemas estructurales en términos de la dependencia de las exportaciones de energéticos, etcétera. Pero hoy incluso el FMI está alabando a la Nabiullina, que es la ministra de Finanzas de Rusia, por cómo ha logrado acomodar a la economía rusa a las sanciones. Al igual que su proyección externa, Rusia hoy es uno de los más importantes adalides del respeto al derecho internacional. Hoy tanto China como Rusia plantean posiciones para el sistema internacional que son de mucha simpatía para los países subdesarrollados, y tiene incluso Rusia un activismo importante en Venezuela, en Cuba. Es decir, que nosotros aquí también percibimos que este rejuego de poder a nivel global, a lo mejor para los televidentes es que estamos hablando de cosas generales o globales, pero sí nos afectan. Sí nos afectan por las relaciones excelentes que tenemos con Rusia, relaciones excelentes que tenemos con China y con otros países, y agresividad renovada del vecino. Y agresividad renovada del vecino. Pero lo que quiero, el mensaje es que hay muchas cosas por hacer. Estados Unidos no es invulnerable. Y toda esta guapería de Trump, para usarlo en términos coloquiales, de nuestros barrios, es un signo de debilidad, porque parte del declive de esta hegemonía norteamericana, y ellos están tratando de recuperarla de una manera burda. Obama fue más inteligente en el intento de la recuperación, quiso jugar con el orden internacional, y los televidentes se acuerdan de su retórica. Este no, este es mucho más directo y más burdo. Bueno, y más peligroso para mucha gente. Correcto. Vamos a la última pausa. Tengo a Jaime ahí a la espera, porque claro, que cuando se habla de los movimientos que hay hoy en el mundo, todo el mundo también, o desde aquí, miramos un poco, más que con sorpresa, con susto, porque América Latina tiene demasiado cerca todavía la historia de las ultraderechas en el poder, y por ahí anda, bueno, el fenómeno Bolsonaro y todas las tendencias de ultraderecha y de regreso del neoliberalismo. A la vuelta quiero conversar con Jaime sobre esto, porque también habla de una transición. ¿De qué transición? Ya lo aclarará. Con eso cerramos nuestra mesa. En la sede del Partido de los Trabajadores de Uruguay se llevó adelante una mesa redonda donde se expuso la preocupación del avance de la militarización en América Latina. Los expositores estuvieron de acuerdo en que la izquierda latinoamericana ha perdido terreno por causa de errores ideológicos resultado de la adaptación al sistema neoliberal. Los procesos de adaptación al Estado, de gestión de los grandes negociados, que han dejado una izquierda adaptada al sistema. Y ese es el proceso político que se viene rechazando también de forma confusa, pero que se viene rechazando y que plantea la emergencia de estos sectores revanchistas, militaristas, de tendencias fascistas que estamos viendo, por ejemplo, en el caso de Brasil. La pérdida de prestigio de gobiernos progresistas en la región es producto de una falta de alternativas de una real izquierda que contemple los intereses de los trabajadores. Y hoy se llega a una crisis política donde los pueblos dicen basta, y lamentablemente quienes están resumiendo este cansancio del pueblo en general son candidatos como Bolsonaro en Brasil, que representan lo peor de la historia de nuestro continente. Para los oradores, Uruguay no está ajeno a la decepción social y política, donde entienden que se vive un proceso de militarización en las fronteras, con la legitimación de las fuerzas represivas.
Bueno, decía Jaime que la propuesta que usted nos traía y que supongo que es parte de su presentación en el Foro de las Estrategias del CIPI, era que América Latina y el Caribe ante la dinámica del orden internacional en transición. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, vale la pena precisar cuál es el contenido de esa transición. El sistema mundo ha venido sufriendo una reconfiguración muy acelerada en las últimas décadas, desde los años 70, 80 del siglo pasado en adelante, como resultado de una serie de cambios. Uno de los más importantes ha sido eso que llamamos globalización, una mayor interdependencia de las economías, debilitamiento de las soberanías de los estados, porosidad de las fronteras de los estados nacionales y transformaciones tecnológicas, particularmente con cambios muy importantes en el campo de la comunicación. Uno de los efectos de eso ha sido una enorme capacidad del crecimiento para producir riqueza, pero un aumento extraordinario de las desigualdades a nivel mundial. Hoy tenemos un mundo mucho más rico como nunca antes en la historia y mucho más desigual como nunca antes en la historia. Pero esas desigualdades no son solamente a nivel planetario, son también desigualdades dentro de los países y particularmente dentro de los países desarrollados. Y ahí quiero señalar el primer efecto de la transición, y es que en los Estados Unidos hoy las desigualdades son enormes entre los más pobres y los más ricos, y es parte de la debilidad de los Estados Unidos y de las fracturas internas de su clase dominante. Porque en ese crecimiento de la desigualdad no solamente los sectores medios de la población y las clases populares han sufrido también los grandes capitales. Hay capitales que se han visto beneficiados de esta globalización y hay capitales que han sido afectados negativamente o por lo menos se han desacelerado. Ustedes citaban el cinturón industrial y efectivamente ese cinturón industrial ha sido duramente golpeado, no es ni sombra de lo que fue en el siglo XX, y eso tiene que ver con la retórica de Trump. Vamos a recuperar la grandeza perdida, vamos a recuperar los empleos perdidos, está produciéndose afuera con nuestras empresas y nuestros capitales y tenemos que traer a esas empresas y esos capitales a generar empleo aquí. Eso tiene varias dimensiones, y una de las dimensiones que yo quiero destacar muchísimo en el discurso asociado a esto no es solamente el proteccionismo económico, sino un peligroso nacionalismo que está fortaleciendo una tendencia muy grave en los Estados Unidos porque está asociada por lo menos a dos factores más. Es tratar de revivir el sueño americano, de los orígenes de la nación americana, que es el origen de los americanos puros, los migrantes iniciales blancos, el supremacismo blanco, con enmiendas constitucionales como aquella que les permite tener armas para defenderse al estilo del cowboy, y que tiene que ver con la resistencia de Trump a pesar de los crímenes que se están cometiendo y de las masacres, de no prohibir la venta de armas en los Estados Unidos. Y el segundo factor es que parte del deterioro interno y la disputa de empleos precarios y cada vez más reducidos se obedece a los migrantes. Y esa que ha sido una nación de migrantes hoy rechaza el multiculturalismo, que fue además desde el punto de vista constitucional y legislativo fue una gran conquista de las luchas de los negros en los años 60. Entonces hay un nacionalismo con una xenofobia muy fuerte, racismo exacerbado, con todos los demás atributos, entre comillas, del discurso de Trump. El otro aspecto que quiero señalar es que eso ha llevado también a conflictos entre las grandes corporaciones. Entonces hay unas que quieren fortalecerse dentro de las fronteras nacionales y hay otras que tienen su beneficio, como Apple, Google, etcétera, en la transnacionalización de los capitales y en la dinámica de la globalización. Entonces estos apoyaron a Clinton, ¿cierto? Los otros apoyaron a Trump. Hay una división interna profunda en los Estados Unidos que se expresó en la polarización de las elecciones y es parte de su debilidad. Pero vuelvo entonces a la transición. La otra parte de la transición es que durante el siglo XX, desde el siglo XIX durante el siglo XX, el eje de la dominación estuvo en el Atlántico Norte. Y ese eje de la dominación, con las potencias emergentes y particularmente con China, bueno, el Japón se ha desplazado al Asia-Pacífico.
Y el Asia-Pacífico hoy es el centro de interés estratégico de los Estados Unidos. Por eso los Estados Unidos ven hoy como su gran amenaza, así lo dicen en la Estrategia de Seguridad Nacional de 2017, a las potencias rivales que compiten con ellos, que son China y Rusia. Y no diferencia, no discrimina entre Rusia y China, sino que las mete en el mismo saco, además con Irán. Entonces, esa es parte de la transición que se está viendo. ¿Qué papel jugamos nosotros, América Latina y el Caribe, en eso? Nosotros no hemos sido prioritarios y no somos prioritarios en la estrategia de dominación de los Estados Unidos y en los esfuerzos por recuperar el poderío y recuperar, si le queda posible, la hegemonía que ha venido perdiendo en las últimas décadas, pero sí somos muy importantes, y somos muy importantes por biodiversidad, por las bases militares que van desde Alaska hasta la Patagonia, y por la cercanía de esas bases militares con fuentes de recursos naturales, entre esas no solamente el petróleo, el agua, y en general la biodiversidad. Entonces nosotros tenemos una importancia estratégica, y si no somos prioritarios para Estados Unidos, no lo somos por una razón muy sencilla, porque todavía siguen considerándonos su patio trasero. Pero ese patio trasero, a fines del siglo XX y comienzos del siglo XXI, fue el patio más rebelde frente a la hegemonía norteamericana. Por eso el interés en acabar con los rescoldos de lo que algunos habíamos llamado el ciclo de los gobiernos progresistas en América Latina, que produjo fenómenos de integración como UNASUR, CELAC, el ALBA. Entonces, parte de la estrategia de los Estados Unidos hoy frente a América Latina y el Caribe es reventar esos procesos de integración. Por eso se retira no solamente golpea esos procesos, sino que incluso se retira de la Alianza Transpacífico para desarrollar relaciones unilateralmente con diferentes gobiernos y fracturar los pasos de unidad e integración que se dieron en América Latina en el pasado inmediato. ¡Oh! ¿Cómo viene? ¿Con qué riesgo? Esto más que tranquilizarme, nos pone y nos tiene que poner a todos en alerta, porque lo que se viene para América Latina en los próximos meses y años, ya hay señales muy preocupantes. Le agradezco muchísimo. Pero hay que decir que todos estamos intranquilos, porque este gobierno no solamente es una amenaza para la paz en Estados Unidos, sino que es una amenaza para el planeta. Es una amenaza para el planeta, y algunos hablan ya de fascistización. Ojalá que no. Pero siempre hay opciones. Bueno, para eso están los pueblos. Y en fin, yo pienso que la propia historia da lecciones importantes, pero hay que estar alerta, como decía Julius Fusic. Gracias a los cuatro por acompañarnos, y yo repito, ojalá nos hubiéramos visto antes, cambiaba el título, la nueva era, América Latina, China, Rusia, y poner a Estados Unidos en igualdad, porque hoy en día no se sabe realmente quién puede decidir el final de un juego de photo finish quizás. Estamos hablando de política, aunque parezca que estamos hablando de deporte. Le agradezco muchísimo a los académicos latinoamericanos que hoy nos han acompañado a acercarnos un poquito a los desafíos y los riesgos que tiene el mundo por delante, la nueva era. No solamente la nueva era, sino América renace la esperanza. Qué bueno. Qué bueno, siempre es bueno y optimista, siempre América Latina viene. Hasta un nuevo encuentro en la Mesa Redonda, muy buenas tardes.